tardes a todas y todos. Estamos muy contentos. Este es nuestro primer evento presencial después de varios meses, así que bienvenidos, bienvenidas a la presentación de este libro tan maravilloso que se llama Por una Constitución Ecológica, replanteando la relación entre la sociedad y la naturaleza. Que, bueno, fue escrito por Ezio Costa Cordela y que fue editado por la editorial Catalán. Quiero comenzar agradeciendo la presencia de la señora Cristina Dorador, que está aquí con nosotros acompañándonos, y del señor Diego Pardo, quienes componen la mesa de presentación de hoy día. Que vamos a tener un momento ahí para que nos den algunas palabras. Y también quiero agradecer a todos ustedes que están asistiendo a este evento y, por supuesto, a quienes nos están siguiendo también en la transmisión por nuestras redes sociales de FIMA y también por el desconcierto. Así que avisen para que se conecten y no se pierdan este lanzamiento. Bueno, este libro busca hacer un aporte al debate constitucional sobre los cambios que necesitamos en nuestro sistema social, jurídico, económico y, por supuesto, un llamado expreso a incorporar todo esto en la nueva Constitución. Estamos súper contentas de estar aquí presentando este libro de Ezio, nuestro compañero de FIMA, y que aquí, por sobre todas las cosas, yo creo que hay mucho corazón en este libro, que espero que puedan ver cuando lo lean, y sobre todo refleja la experiencia de Ezio durante todos estos años, así que yo, al menos personalmente, muy orgullosa y muy agradecida de que este texto haya salido a la luz. Refleja muchas conversaciones, muchas experiencias, muchos juicios, la defensa de muchas comunidades y, bueno, por supuesto, muchas lecturas. Y eso está todo reflejado ahí. Así que, por mi parte, mucho orgullo y quiero entonces presentar a nuestra primera comentarista del libro, que sería Cristina Dorador. Bueno, ella es bióloga, es doctora en Ciencias Naturales y especialista en microbiología del Instituto Max Planck de Limnología de la Universidad de Kiel y actualmente es parte de la Convención Constitucional. Bueno, muchas gracias por la invitación a este momento tan importante que es la presentación del libro Por una Constitución Ecológica de Ezio Costa, que tengo el gusto de conocer hace ya varios años. Estuvimos en el momento de inauguración, cuando partimos con Skype en Antofagasta hace también algunos años. No, por favor, igual me dijeron ahí, de acuerdo en el público, que podría ser constituyente, así que... Bueno, yo escribí un texto respecto al libro que voy a leer. Esta mañana, al amanecer, el avión tomó la ruta costera. A la izquierda se veía la cordillera de los Andes y a la derecha la cordillera de la costa. Pensaba en la huella de carbono del avión mientras aparecían los primeros tranques de relieve en la geografía desértica de Atacama. Complejidad de la conexión, participación y descentralización. En la mañana temprana, los cúmulos de Camanchaca tocan los cerros como la esperanza que emerge del océano. El desierto avanza. La isla Pan de Azúcar se ve como un terrón del pasado marítimo. Mientras se deshace en la imagen, el mar se sumerge en arenas de relaves. La bahía de Chañaral reclama memoria. Por décadas se depositaron millones de toneladas de relaves de la mina de Potrerillos y El Salvador, un continuo metálico usurpando el cauce del río Salado. Sus habitantes han sido invisibilizados, sus viviendas surcando el cerro, recibiendo vientos areniscos de arsénico, molibdeno, cobre y sílice. Antes hubo peces y aves, hubo sueños y anhelos. De repente aparece el río Copiapó, el límite sur y quiebre biogeográfico del altiplano, el antiguo límite del Norte Grande y la puerta de entrada hacia los valles transversales. Ríos con peces y camarones. Alrededor del valle de Copiapó proliferan viñedos y minas por doquier. El desierto agujereado. Lo verde se difumina por la luminosidad de la mañana como un imaginario de antiguos vergeles. El libro que nos presenta hoy, el destacado abogado y experto en derecho ambiental Ezio Costa Cordela, es una invitación a conocer distintos aspectos de lo que se denomina una constitución ecológica. Es decir, que en la ley de leyes que rige un país, su centro sea la naturaleza. ¿Cómo articular la perspectiva ecológica en un texto constitucional? Bueno, esa es la pregunta que Ezio nos invita a responder al leer este libro. Estamos viviendo una crisis climática sin precedentes.
El relato de los paisajes que se pueden ver desde un avión no serán los mismos en unas décadas más. Cada fotografía se convierte así en un testimonio gráfico del antropoceno, una era marcada por la presencia de los humanos, quienes hemos transformado de forma irreversible el paisaje y el clima del planeta. Probablemente el desierto siga siendo la extensión mineral que conocemos con evocaciones a Marte. Sin embargo, los ríos y valles transversales ya no serán los mismos que recuerdan nuestros abuelos y abuelas, o que rememoran en leyendas como el Alicanto de Atacama. Quizás tengamos que diseñar una educación basada en los recuerdos y en las memorias de la naturaleza para saber cómo enfrentar el desierto futuro. ¿En base a qué sustrato construimos escenarios futuros si no es a través de la memoria? La misma memoria que nos evoca estar en este espacio de encuentro. Eso relata 3 ideas claves que son fundamentales para abordar la complejidad del enfoque ecológico de la nueva Constitución. Primero, que somos parte de la naturaleza. Segundo, que dependemos del adecuado funcionamiento de los ciclos naturales para subsistir. Y tercero, que la naturaleza es un sistema y todos sus elementos, incluido el ser humano, son interdependientes. La lectura del libro que presentamos hoy es amena y la aleja de los áridos textos legales que generalmente abordan estas temáticas. La poesía de Gabriela Mistral y evocaciones a la cultura popular van enraizando un relato elaborado en base a conocimientos y experiencia, la misma que, como señala el autor, se ha enriquecido de múltiples personas y organizaciones, porque los cambios transformadores son colectivos, como la misma naturaleza compleja e interdependiente. Eso cita en varias oportunidades a Licura Chihuahua, porque ¿quién mejor que un poeta de la tierra para expresar el sentido natural de la vida? Licura señala: ¿puede el bosque renegar del árbol solitario? ¿Puede la piedra solitaria renegar de su cantera? Como constituyentes tenemos un desafío mayor, que la perspectiva ecológica ecocéntrica esté interconectada en el texto constitucional. Para ello es crucial la mirada amplia, transversal, la participación e incidencia de los pueblos originarios y las distintas comunidades que habitan este país llamado Chile. Durante el despliegue territorial que realizamos como Comisión de Descentralización, Equidad y Justicia Territorial, tuvimos la oportunidad de escuchar a distintas personas y organizaciones de todo el país. Un tema recurrente era la falta de agua, de servicios básicos y la pérdida de calidad de vida por proyectos extractivistas. Las realidades sociales actuales no se pueden disociar de las problemáticas ambientales, tampoco del reconocimiento de la naturaleza como sujeto o sujeta de derechos. La naturaleza se defiende. En este momento constituyente único, el libro de Ezio Costa, Por una Constitución Ecológica, es una lectura indispensable para abordar las complejidades que enfrentará la discusión constitucional, que reconozca y establezca el derecho al agua, el derecho a vivir en un ambiente sano y en equilibrio, y que los seres humanos tenemos un vínculo indisoluble con la naturaleza. Muchas gracias. Gracias, Cristina, por tu comentario. Y ahora quiero dejar la palabra a Diego Cardó, abogado y doctor en Derecho por la Universidad de California en Berkeley y profesor asistente del programa de Derecho Económico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Fue un poco intempestivo. El libro lo leo ayer. Pero me dio una estupenda excusa para postergar el resto de otras cosas que tenía que hacer y concentrarme en la lectura del libro. Gracias a eso por escribirlo. Creo que es importante que nos demos el tiempo de desarrollar nuestros propios argumentos con el rigor que supone, digamos, el formato escrito, que es más riguroso. Simplemente expresar lo que pensamos en una conversación o en un foro. A los profesores siempre nos toca, a los profesores de serio nos toca la extraña tarea de cuando presentamos un libro hay que hacerle algunas críticas. Así que lo primero, quisiera de alguna manera, el libro trata de hacer dos cosas que son conceptualmente. Primero trata de convencernos acerca de la conveniencia
de proteger o incluir la idea de conservación dentro de una constitución, y después nos trata de proponer ideas sobre cómo hacerlo. A mí me parece que el primer objetivo está muy bien logrado. Yo después ya lo tenía medio comprado antes de leer el libro, pero después de leer el libro quedo más convencido de la necesidad de incluir la idea de conservación y cláusulas de conservación dentro de nuestra Constitución. El segundo objetivo debe estar menos logrado. Ahora, en rigor, quizás eso no es problema digamos, del desafío, sino que es una tarea que quizás corresponde más a la ley, al reglamento, a la práctica. ¿Cómo se va a conseguir conciliar cómo la práctica constitucional va a conseguir que el ideal de conservación se transforme en una realidad legislativa, en una realidad administrativa y también en una realidad para las personas que viven en los distintos países? Desde el punto de vista de los argumentos para proteger el medio ambiente, propone 3. Y hay un párrafo en la página 20 que creo que lo resume de manera bastante clara, donde dice: no tenemos efectivamente control sobre el medio ambiente, sino que necesitamos proteger los ecosistemas para protegerlos a nosotros mismos, a quienes nos sucederán y a la naturaleza misma. Estas son de alguna manera los 3 grupos de razones que presenta Arecio para incluir el ideal de conservación en una constitución. El primero de ellos se relaciona, por así decirlo, nosotros mismos, en una idea de igualdad de nosotros mismos. Él lo tiende a enraizar con una idea de justicia territorial. La mayor parte de los ejemplos del libro está lleno de ejemplos de la historia nacional. La mayor parte de ellos creo que se relacionan con esta forma particular de la justificación, que es lo que él denomina la justicia territorial. Y, digamos, por eso la mayor parte de las historias y de los ejemplos que establece el libro tienen que ver con zonas de sacrificio y con los problemas asociados a las zonas de sacrificio. El segundo de estos objetivos es el que a mí, de alguna manera, más me persuadió, que es el de la justicia intergeneracional, el de la incapacidad de las instituciones del presente para representar a las generaciones del futuro. Eso tiene una tradición constitucional, digamos, hay una serie de instituciones, y voy a tratar de dibujar una analogía en un momento con ese momento. Y el último argumento, a mí me parece que es quizás el más conflictivo, que es el argumento no instrumental, que es el argumento de proteger a la naturaleza con independencia de su función para la humanidad. Y creo que es el más conflictivo porque es el menos jurídico de los argumentos. Y por lo tanto es más complejo de instrumentalizar dentro de una herramienta jurídica. Me parece que es un argumento muy plausible para un debate político y para un debate sobre qué es lo que queremos como sociedad, pero me parece que es el menos jurídico de los argumentos. Y quizás que tiene menos espacio de enraizarse como un valor constitucionalmente protegido. La justicia intergeneracional, ¿por qué tiene su tradición dentro de la Constitución? Las constituciones, en una dimensión al menos, se conciben como pactos intergeneracionales. Alguna vez me tocó enseñar esta parte en la Facultad de Derecho, y siempre decía, bueno, el reglamento, la potestad reglamentaria, lo que hacen los gobiernos cambia dentro de un mismo gobierno, cambia de un ministro a otro. Tú cambias un ministro y ese ministro va a cambiar los reglamentos, quizás. Las legislaciones cambian entre gobiernos. Cuando uno elige un gobierno, típicamente cuando elige a un poder ejecutivo, un poder legislativo, típicamente lo que elige es una plataforma legislativa. Cuando los presidentes se presentan, o las presidentas se presentan sus candidaturas, típicamente presentan propuestas legislativas. Entonces es algo que cambia entre un gobierno y otro. Las constituciones están destinadas a durar varios gobiernos. Y en ese sentido están destinadas a unir a generaciones distintas. El típico argumento de la intergeneracionalidad es el argumento de las finanzas públicas, que en mi defecto personal, le digo yo. Y por lo tanto, la idea
de que la deuda pública o el gasto público requiere una institucionalidad especial, se relaciona con que los países no pueden endeudar a las generaciones futuras. Esa visión es muy similar a la visión que da parte de la literatura respecto de la naturaleza. La naturaleza, las generaciones actuales no pueden comprometer la relación con la naturaleza de las generaciones futuras. Entonces, es esencialmente un problema de representación. Y ese problema de representación, en el caso de las finanzas públicas, se resuelve de dos maneras. Se resuelve primero estableciendo una forma especial de equilibrio en la doctrina de separación de poderes, estableciendo competencias específicas respecto a las cosas y creando una institucionalidad especial. Esos son los medios, sobre cómo proteger, digamos, cómo materializar este principio de conservación. Y en eso, eso es lo que propone dentro de los medios para proteger este principio de conservación, al menos, si lo entendí bien, propone tres cosas distintas. Propone lo que él denomina derechos de acceso, derecho a la información, a la justicia ambiental. Propone también una defensoría ambiental, o sea, una organización específica, y propone también una idea de democracia que trata, entiendo yo, de resolver este problema de representación, haciendo alusión a la idea de territorio. Me parece que la parte de los derechos de acceso tiene una tradición, digamos, en otras constituciones, tiene una tradición de desarrollo dogmático y es, por así decirlo, donde la escritura le sale más fácil. La parte de la defensoría ambiental tengo la impresión de que es su aporte como novedoso, lo que él quiere entregar en el libro. Y la parte de los territorios me parece que es la que falta por desarrollar. O sea, cómo materializar este principio, estas deficiencias en el principio de representar a generaciones futuras con la idea de territorio. Porque no es exacto, no es tan claro cuáles son los territorios, bajo qué lógica van a tomar decisiones. Eso en muchas oportunidades habla sobre la deliberación, pero al final del día todos los organismos políticos que conocemos votan de alguna manera, ¿no? O sea, las deliberaciones tienen un fin, tienen un cierre predeterminado. No me queda claro cuál es la relación de este principio deliberativo con la idea representativa o de votación con la que se materializa la mayor parte de las instituciones. En fin, creo que es un libro muy valioso, la discusión que estamos haciendo ahora, que está destinado sobre todo a personas que están en el borde del convencimiento, y estoy seguro que van a salir de ese borde del convencimiento mucho más convencidos de la necesidad de proteger, de establecer cláusulas de conservación en nuestra futura constitución y estas, digamos, pequeñas observaciones, pero que necesitan eso para nuestra trabajo. Gracias. Muchas gracias, Diego. Y bueno, finalmente quiero dejar con ustedes a Ezio Costa Cordela, abogado, también máster en Ciencias de Regulación en el CIN y es doctor en Derecho de la Universidad de Chile. También es profesor de Derecho Ambiental, es investigador del Centro de Regulación y Competencia, es director ejecutivo de FIMA y autor de Gracias, Gabriela. Bueno, hola a todos y todas, y muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos en este momento. Gracias, Cristina, gracias, Diego, se pasaron. Quiero partir leyendo una de las poesías que cito en el libro. Una poesía muy breve de Elvira Hernández, que dice: es un placer inmenso la contemplación de una jaula vacía. En los días posteriores a la revuelta, los días posteriores a octubre de 2019, yo tuve algunos días la sensación de contemplar una jaula vacía. Mi trayecto cotidiano
siempre pasa por Plaza Italia, Dignidad, Baquedano, por aquella plaza. Y tuve la sensación durante algunos días, incluso grabé unos audios para recordármelo en el futuro, de que estábamos en un momento de libertad, de alguna forma, de liberación, de esta jaula, ¿no? Y al poco andar se firmó el acuerdo por la nueva constitución, y creo que a los 2 o 3 días ya estábamos hablando en FIMA de una constitución que en ese minuto no se llamaba constitución ecológica todavía, constitución medioambientalista, no me acuerdo cuál era el primer nombre. Busqué los primeros documentos, encontré el primer PowerPoint que hice sobre esta materia, del 28 de noviembre del 2019, y se llamaba Constitución y Medio Ambiente. Una presentación que hicimos en un bar por acá en Brasil, no sé si se acuerdan, todavía se podían hacer presentaciones en bar. Y el primer borrador de este libro es de mediados de diciembre del 2019. ¿Por qué fue tan inmediata esta cuestión? Porque, bueno, ONG FIMA lleva muchos años trabajando en el derecho ambiental y llevamos muchos años también trabajando en lo constituyente. El proceso constituyente no partió ahí, para mí partió mucho antes. Y teníamos discusiones y elaboramos documentos en el 2016, en el 2017, en el 2018. Incluso tengo una publicación que nunca he visto, porque don Sergio Fuenzalía, si me está viendo por el streaming, mándeme el libro, porque me invitó a publicar algo en 2017 y nunca me mandaron el libro, que fue la primera vez que hablé en una publicación sobre la necesidad de modificaciones en una constitución para efectos de abordar bien la protección ambiental. Y durante el 2020, bueno, empezamos la campaña inmediatamente. Empezamos la campaña de tener un cambio constitucional que considerara el medio ambiente. Veníamos de todo el trabajo de la COP que no fue, pero todo este trabajo, de toda esta necesidad de ver cómo la sociedad estaba reaccionando frente a la crisis climática y ecológica. Y entonces parecía evidente que la nueva constitución iba a ser una constitución que todavía no se llamaba ecológica, pero que se empezó a llamar ecológica por ahí por enero, febrero, en una conversación con Josefina Correa, que no sé si llegó, pero con Josefina Correa y la gente de FIMA también, y dijimos, ya, constitución ecológica debiera ser el nombre. Y seguimos trabajando. Y durante el 2020 hubo minutos en que en verdad creí que me estaba volviendo loco, y Victoria así me lo hizo saber también, porque literalmente era todos los días hablando de constitución ecológica en distintos espacios con distintas personas, en un proceso que no sé bien cómo explicar esto, pero este libro contiene muchas ideas de muchas personas. Lo mío en este libro quizás es la manera de expresarlas, pero las ideas definitivamente no son mías. Definitivamente son de todas esas personas con las cuales conversamos durante el 2020. Hicimos charlas regionales que iban a ser regionales reales, pero terminaron siendo por Zoom. Y tuvimos un grupo de discusión en la Sociedad Civil por la Acción Climática, hubo discusiones con académicos, hubo escritura de un montón de artículos académicos también, entre ellos uno que espero solucione la duda de Diego, que también es mi duda, pero en un libro que espero que salga luego, hablamos de cómo hacer en los territorios participación ciudadana para una constitución ecológica, un libro que va a salir con el programa de doctorado de la Facultad de Derecho. Y bueno, toda esta locura mientras escribía este libro. Y este libro no para redactar las cosas que tienen que haber en una constitución, malamente podría yo decir que tiene que haber una constitución, sino para efectivamente convencer. De hecho, las últimas frases del libro, y les spoileo, pero no importa, dicen que el libro es una invitación a ser un activista por la constitución ecológica. Esa es la invitación del libro. Usted que leyó este libro, si le interesa el tema, espero que al final del libro, y si soporta su lectura, termine diciendo, necesitamos una constitución ecológica, con cualquier otras instituciones distintas de las que quizás yo pude explicar acá y que son el fruto de la discusión de muchas personas. Pueden ser otras, y puede haber muchas más mentes creativas que pongan muchas mejores cosas en una constitución ecológica. De por cierto,
los y las constituyentes que nos acompañan y que van a tener ese trabajo y que han tenido además un espíritu en general de recepción muy abierta de las ideas que la ciudadanía tiene respecto de este tipo de problemáticas. Ahora, ese convencimiento, yo intento que ese convencimiento sea un convencimiento porque precisamente no le hallo ningún sentido a que tengamos ninguna institución que no sea fruto del convencimiento colectivo. Es el sustrato mínimo de la democracia que si vamos a tener una constitución ecológica, eso sea porque queremos tener una constitución ecológica. A pesar de que yo crea que es éticamente lo correcto, a pesar de que yo sea lo que he trabajado o lo que muchos de ustedes han trabajado, la única ganancia real es que hay un convencimiento colectivo de que necesitamos una constitución ecológica. Y en eso trato de ayudar. Y ojalá vengan muchas otras cosas más. No mías, de mucha gente. O sea, necesitamos a mucha gente activa diciéndole, convenciendo y conversando sobre la necesidad de tener una constitución ecológica. Sobre la necesidad de cambiar nuestras estructuras. Porque eso finalmente es cambiar nuestras estructuras. No es un convencimiento moral. No quiero un convencimiento moral. Yo no considero que sea una buena manera de convencer, no considero que sea una buena manera de interpelar al cambio esa idea de, bueno, no sé, no debes usar nunca más un automóvil, entonces yo solo camino y tú que no caminas eres malo. No, todos vivimos en una sociedad donde lamentablemente el automóvil es una parte de esa sociedad. La estructura social de alguna manera no nos obliga, pero nos guía, nos incentiva a usar en algún minuto esos medios de transporte, en algún minuto a quemar combustibles fósiles. Y la idea es que esas estructuras impidan eso, o lo aminoren lo más posible, sin dejar de satisfacer nuestras necesidades, sin dejar de proveernos de bienestar, pero dejando de destruir la naturaleza. Y eso es un desafío gigantesco, es un desafío, de hecho, esto me lo dijo Javier Simonetti, lamentablemente no puedo venir hoy día, pero Javier Simonetti y Gabriela Burdine fueron mis revisores del libro, y les agradezco también muchísimo a ellos, a Gabriela y a Javier. El libro abre con la necesidad de, con las razones por las cuales hay que tener una constitución ecológica, después como que transcurre sobre algunas instituciones y cierra abriendo de nuevo. Cierra diciendo, bueno, y cuando tengamos una constitución ecológica, que yo estoy absolutamente convencido que la vamos a tener, va a haber que empezar a otras estructuras cambiarlas también. Y eso es complejísimo. Más complejo incluso que cambiar la constitución. Entonces, de nuevo, por eso es que el convencimiento es necesario. Y ese convencimiento, a ese convencimiento nosotros, no voy a decir nosotros, pero que nosotros, la gente que trabajamos en ONG FIMA, otras compañeras y compañeros ambientalistas, tampoco llegamos así como de la noche a la mañana. Es un convencimiento al que uno llega fruto del sinfín de frustraciones que vivimos. Del sinfín de frustraciones que vivimos nosotros y que vemos vivir a las personas, a las comunidades. Nos toca, lamentablemente, o afortunadamente, acompañar a muchas personas en su choque frontal contra todo tipo de estructuras que no están construidas de manera razonable, con estructuras sociales, políticas, económicas. No son razonables. Son razonables para quienes las impusieron, no son razonables para el resto de la ciudadanía de un país, de este país. Y vemos cómo esa frustración se come a las personas y cómo la gente se enferma por la contaminación y por el dolor emocional de la frustración. Se enferman, se mueren. En la zona de sacrificio, pero no solo en la zona de sacrificio. Varias de esas historias están ahí. Y uno que estudió Derecho, y que también esto lo compartimos varios de los que trabajamos en ONG FIMA, y no nos gustaba el Derecho, por lo menos hasta el momento de entender que servía para esto, le encuentra la gracia al Derecho cuando entiende que es una herramienta que puede ayudar a reconstruir esas estructuras. Y la Constitución es el elemento fundamental de esa reconstrucción de estructuras. Entonces, es el momento. Es el gran momento que tenemos como generación para efectivamente dejar el mundo mejor de como lo encontramos. Es el gran momento. Y eso merecía pasarse todos los días y volverse loco, si era necesario, escribiendo y hablando, y estoy convencido de eso y lo haría de nuevo más veces, ¿no? Porque en FIMA y en el trabajo en el ambientalismo, uno aprende mucho desde
desde el amor por las personas, desde el amor por la naturaleza, desde la empatía por las frustraciones propias y ajenas, desde la contención que nos damos mutuamente, y también desde la esperanza de que podemos efectivamente cambiar la trayectoria. Esa es la esperanza que tenemos. Invité a Diego y a Cristina, originalmente a Fernando, pero no importa. Diego es un excelente, y voy a decir ahora por qué, era el candidato, el primer candidato que tuve para reemplazar a Fernando. Porque yo intento, y obviamente no lo debo lograr tan bien, pero por lo menos intento, que en el libro se cruzan ciertos saberes que me parece que ustedes reúnen. Hay una visión política, seguramente pobre, porque no es mi área, en verdad todas deben ser pobres, pero no importa. La política debe ser la más pobre. Hay una visión política, hay una visión filosófica, económica y de derecho, que yo creo que Diego encarna bien, o sea, entiende mucho mejor que yo estas áreas, y por tanto me parecía muy importante que lo viera. Hay una visión científica y hay una visión emocional, poética del territorio que Cristina, creo yo, encarna muy bien. Una de las razones por las que Cristina lo sabe, por la cual yo la admiro mucho, es precisamente por su gusto por la poesía, por la capacidad de incorporar poesía al conocimiento, porque eso para mí es incorporar emociones a la racionalidad. Y no creo que podamos ser capaces de resolver nada sin emociones, a pesar de que yo no soy tan amigo de las emociones, porque no me gustan mucho las mías propias. Pero de todas maneras entiendo que la humanidad son emociones y racionalidad, y que nuestra relación con las demás vidas son emociones y son racionalidad. Por eso mismo, bueno, les agradezco mucho sus comentarios, pero además les agradezco porque, muy similar a lo que yo suponía que podía pasar, el comentario de Diego es profundamente antropocéntrico, y el comentario de Cristina es más egocéntrico. Y alguna vez le mandé un texto muy breve a un profesor en Italia, a una profesora en Italia con quien he estado conversando sobre derechos de la naturaleza, y lo que más le llamó la atención de mi texto fue eso. Me dijo: oye, pero esto no es ni una propuesta antropocéntrica ni una propuesta ecocéntrica. Mezcláis las dos. ¿Por qué mezcláis las dos? Que bueno, porque me parece que si queremos efectivamente generar una base de convencimiento social, se requiere mezclar las dos. Se requiere entender que esto es tanto por proteger a las otras vidas como por protegernos a nosotros y proteger el futuro. Me alegra mucho que haya quedado más o menos claro, al menos para ustedes, en la lectura de ese libro, y espero que para todo esto así sea. Hay muchos agradecimientos en el libro directamente, pero igual quiero hacer algunos de esos agradecimientos en persona. Ya dije a Gabriela, a Javier, que fueron sus revisores, a Sofía Rivera, que es una estudiante de Derecho que trabaja conmigo, y que cuando empezó a trabajar en FIMA le dije: tu tarea principal va a ser ayudarme a escribir este libro, y me ayudó muchísimo a escribir este libro. A Aurora Cudú, que me ayudó con algunos de los relatos, periodista, me ayudó con algunos de los relatos del libro. Y por supuesto a todos los compañeros y compañeras ambientalistas con quienes hemos tenido tantas conversaciones sobre estos temas, a las personas de los territorios con quienes hemos tenido tantas conversaciones sobre estos temas, y que además también todos ustedes, ellos, ellas, me han traspasado parte de sus emociones, que yo intento plasmarlas aquí. Este es un libro, a pesar de ser un libro semi-técnico, digamos, no es técnico, de divulgación, pero es un libro muy personal, emocionalmente muy personal. Y nada, ojalá les guste. Eso, gracias. Gracias, Ezio, por tus palabras. Bueno, para cerrar, no tengo mucho más que agregar. En realidad creo que la presentación, agradecer a Cristina y a Diego que en realidad aportando esos dos puntos de vista que menciona Ezio. Muy agradecido de todos ustedes que vinieron. Gracias por eso, por también, como dice Ezio, tantas conversaciones, tantas actividades, y este tema que ha estado en la actividad de la Sociedad Civil por la Acción Climática y con todos los créditos. Así que a ustedes gracias por venir, gracias a quienes están siguiendo la transmisión en las redes sociales y en el desconcierto, gracias al Museo de la Memoria.
porque están en su casa, y al equipo de FIMA, que organizó todo esto con mucho cariño, mucho amor y mucho orgullo también de que ese esté publicando este libro el día. Así que eso. A la salida van a haber una sorpresita. No podemos hacer ninguna como cóctel o algo así por motivos sanitarios, pero ahí nos vemos afuera y les van a entregar ahí unos chocolates.